Saludos mi gente, Dios le bendiga a todos en esta noche. Hoy, como siempre, vamos a traer una palabra de parte de Dios. Y hoy quiero estar hablando acerca de uno de los peores, como yo le llamaría, como golpe de estado que Satanás le ha dado a la humanidad. Y todos sabemos lo que se trata de la liberación femenina. La liberación femenina, ustedes saben que fue un movimiento que se vino cocinando desde los siglos. Saludos Roberto, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos a todos. Hoy vamos a estar hablando del golpe de estado que Satanás le dio a la humanidad. Como es bien sabido por ustedes, hay dos espíritus, que se llama el espíritu de Satanás y el espíritu de Dios. Entonces, de la misma forma que Dios nos tiene a nosotros para informarle a ustedes la verdad, para que vengan al arrepentimiento, al conocimiento de Jesucristo el Señor, de acuerdo a la Biblia. Asimismo, Satanás tiene sus ministros ahí afuera. Entonces, ustedes saben que la inmensa mayoría del ser humano no se preocupa por tener conocimiento de la Biblia. Y de la misma forma que cuando usted va a comprar un artículo o un carro, por así decirlo, lo primero es que le entregan un manual, o sea, el manual del productor, por así decirlo, del fabricante. Entonces la Biblia es el manual del creador. Y por medio de la Biblia es que nosotros vamos a saber, vamos a poder conocer a Dios, relacionarnos con Él y así aprender a vivir una vida de acuerdo a su voluntad en bendiciones. Entonces, nosotros no podemos ignorar que este mundo es bíblicamente, escuche bien, bíblicamente, está diseñado, dirigido por Satanás. Se compone de la siguiente manera. Satanás lo maneja de la siguiente manera. Por ejemplo, hay unas 13 familias, por decir un número, aproximadamente 13 familias, que esos son los que controlan el sistema financiero. O sea, ellos son los que tienen el dinero. Entonces, los gobiernos son los administradores. Entonces, ahí está el poder. O sea, los gobiernos obviamente son el poder ejecutivo. Entonces viene el poder legislativo, el poder judicial. Entonces el cuarto poder, que viene siendo el de la comunicación, que ese es el que se encarga de manipular. Es una cadena que viene. Los gobiernos son los administradores. La corrupción en los gobiernos es el incentivo que ellos le dan a los llamados políticos para que hagan su trabajo bien hecho. ¿Cuál es su trabajo bien hecho? Robarse el dinero que le pertenece a la población, o sea, para el bienestar de la población, para así mantenerlo marginado, para así mantenerlo con hambre, con un sistema de salud, ya usted sabe, paupérrimo, analfabetos como todos sabemos, y también para que ellos también leen la Biblia, y todo lo que ellos van, lo que se va día a día, las leyes y las normas que se van estableciendo, es todo en contra de los principios de Dios. Y por eso
nosotros tenemos el mundo como lo está hoy. Una de las principales mentiras que se ha hablado, que se ha divulgado desde el principio, fue cuando Jesucristo el Señor fue enterrado, que los guardias que guardaban el sepulcro se acercaron a los principales sacerdotes, a los religiosos. Los religiosos, oiga, las religiones son las que tienen este mundo, son parte del sistema, parte del problema de la mafia y de la destrucción que tiene el ser, que llevan a cabo, o sea, que de la destrucción que está pasando el ser humano. Entonces, los religiosos agarraron a los guardias que velaban el sepulcro y le dijeron que dijeran, que promulgaran, que divulgaran que los discípulos de Jesucristo el Señor habían venido y se habían robado el cadáver. ¿Usted sabe para qué? Bueno, porque obviamente cuando se divulgara la noticia de que Jesucristo había resucitado, las falsas religiones iban a desaparecer por completo. Entonces, cuando dicen que se robaron el cadáver del Señor, fue para poder seguir engañando a los ignorantes, a los pobres, con las ventas de los dioses falsos, que son los dioses que ellos fabrican y le venden. Que esos dioses, como no tienen vida, primeramente son doble maldición, porque te ponen de espalda a Dios. Entonces, esos dioses, como ellos no tienen vida en sí mismos, ellos no te pueden dar vida. Por eso es que usted ve que la inmensa mayoría de la población que está de espalda a Dios y que vive envuelta en la miseria, en la maldición, en el pecado, en las enfermedades y en todas las opresiones de Satanás, usted se da cuenta que tienen de esos tipos de dioses, o sea, que tienen su creencia fijada en esos tipos de dioses, porque el único Dios verdadero se llama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el Padre como creador, el Hijo como salvador y el Espíritu Santo es el que nos corrige, el que nos enseña a caminar en temor al Señor, o sea, el que nos redarguye por dentro y nos dice qué es lo que estamos haciendo mal delante del Señor. Por eso es que cuando usted va a hacer algo que está contra la ley del hombre y también contra la ley de Dios, usted siente una fuerza que lo empuja y otra que lo ala. Una que lo empuja y la otra que lo ala. Entonces, esa es las dos naturalezas. El Dios que te ama te dice, no vaya a hacer eso, pero el diablo que quiere destruirte, entonces te dice, sí, hazlo. Y siempre te trae una excusa, siempre te trae una razón que te puede convencer de que lo que tú vas a hacer, tú tienes razón. ¿Tú me entiendes? O sea, que siempre te va a convencer. Si te mantienes peleando y te decides por él, entonces ahí mismo te caíste. Y te voy a hablar de una de las otras mentiras, de las peores mentiras que Satanás de los golpes de estado que Satanás le ha dado a la humanidad, y se llama la liberación femenina. La liberación femenina, escuche bien para que no me juzgue y no se lleve una impresión equivocada. Quizá usted diga, pero usted está de acuerdo con que las mujeres la mantengan marginadas. No. Lo que pasa es que Satanás ha venido haciendo un trabajo bien hecho, bien elaborado. Es una agenda que va en cumplimiento, en desarrollo día a día. Entonces, como el hombre no tiene conocimiento de la Biblia, por eso es que Satanás siempre lo mantiene envuelto. Entonces, el hombre, la liberación femenina
surgió, eso se venía cocinando de los siglos antiguos, pero se oficializó en el año 1970, lo que se llamó la liberación femenina, lo que el diablo hace creer que es la liberación femenina, porque si usted se da cuenta, no es ninguna liberación femenina, es una esclavitud femenina, porque la mujer hoy tiene que estar envuelta, pasando por cosas que nunca en la vida debió de haber estado pasando por ellas. Como tal, como usted la ve que tiene que trabajar como los hombres. Usted la ve que tiene que trabajar como los hombres. ¿Verdad que sí? Sus hijos son peores que perro viralata hoy en día, en su inmensa mayoría. Las que no tienen su esposo en su casa como lo manda Dios. Sus niños están metidos en droga, en ganga, en cuantas cosas malas. Las muchachitas le quedan embarazadas. ¿Por qué? Porque se ha sacado a Dios de los hogares. Entonces, Satanás se lo presentó a la mujer como la liberación femenina. ¿Verdad que sí? O sea, que se iba a liberar de ese problema. Pero Satanás siempre te va a pintar las cosas, te la va a pintar, como por ejemplo, a los que narcotraficantes, ellos le dicen, ponte a vender droga porque tú vas a tener dinero, tú vas a ser poderoso, tú vas a ser grande, tú vas a tener de todo, vas a andar en esto, vas a andar en esto, vas a tener 30 mujeres y esto. Pero mire cómo está, por ejemplo, el Chapo. Mire el Chapo. ¿Sabe por qué? Porque Satanás siempre te da una salida, pero es por la puerta de atrás. ¿Sabe para qué? Para dejarte atrapado allá al oscuro. Esas son las salidas de Satanás. Y te quiero hablar del sistema, cómo es que se manipula, cómo es que manipula el sistema a la humanidad. Te decía ahorita que los ricos, aproximadamente 13 familias que tienen todo el poder, que son los que son dueños literalmente de este mundo. Entonces ellos tienen los gobiernos, el incentivo que ellos le dan a los gobiernos, lo que ustedes le llaman corrupción. Ese es lo que ellos le facilitan a los gobiernos para que hagan su trabajo bien hecho. ¿Cuál? De robarse el dinero que le pertenece que se debe invertir para bienes y servicios de la población. Entonces después viene el poder legislativo. Entonces esos son los que promueven, los que aprueban y promulgan todas las leyes que va en contra de los principios de Dios. Entonces viene el poder judicial, que es el que se vende injustamente por el dinero del soborno. Entonces ahí viene el cuarto poder, que se llama el poder de la comunicación, los medios de comunicación, que esos son los que se encargan de mantener en la ignorancia a los que viven como tal, de lavarle el cerebro a los que viven como animales, a los que ni estudiaron ni se preocupan por leer la Biblia. ¿Usted me entiende? Entonces esos son los que viven, los que se encargan de manipular la humanidad. Ustedes, porque los dueños del dinero, cuando el ciudadano es ignorante, primeramente le pagan poco dinero, ¿verdad? Pero entonces ese poquito dinero que le dejan caer en la mano de los ignorantes, de los que ni saben, ni de los que no tienen estudio secular, ni tampoco estudio bíblico, o sea, conocimiento espiritual, ni secular, entonces ese dinerito ellos se los roban para atrás y lo mantienen martirizado, le ponen la lotería para robárselo. Entonces lo ponen a vivir de espalda a Dios, o sea, en el pecado, o sea, se los roban con el cigarrillo, se los roban con el ron, se los roban en los salarios, se los roban en los hoteles y los moteles, o sea, en la corrupción, porque el que no sabe de la Biblia vive manipulado por ello. Por eso es que el hombre siempre está buscando
la dirección, o sea, lo que se perdió allá en el huerto del Edén, el hombre lo anda buscando en las mujeres, en el cigarrillo, en el ron, en las drogas y en todas esas cosas, pero el hombre nunca se llena, nunca se encuentra satisfecho, porque en el corazón del hombre hay algo que se perdió allá en el huerto del Edén, que es la presencia de Dios, que fue recuperada por Jesucristo el Señor cuando fue y pagó por nuestros pecados. Se hizo hombre para pagar por el pecado de nosotros los hombres. Entonces, Satanás tiene sus ministros ahí afuera que son religiones que te mantienen, que no te dicen la verdad, no te hablan de la palabra. Y hoy a eso es que yo he venido, a hablarte de la palabra. Y en cualquier religión que usted esté y no se le esté hablando de estas cosas, pues entonces eso quedará a opción suyo si usted quiere seguir o si usted quiere tomar una decisión propia, suya. Déjeme decirle algo. Yo no recibo un peso de Biblia, ni tampoco me atrevería. Yo lo que soy un hombre que amo a Dios y amo la humanidad y le digo la verdad. Yo no soy pastor. Para que después te diga, ese es un pastor que anda buscando diezmos. Yo no soy pastor, yo no soy nada. Yo soy un simple miembro de una iglesia que visito una iglesia, valga la redundancia, y ya eso es todo. Ahora, de que amo la gente, sí la amo. ¿Usted me entiende? Y por eso hablo de la palabra de Dios con responsabilidad, con garantía y con el valor de ir donde usted me cite para demostrar lo que yo hablo acerca de la palabra de Dios. Y hoy te voy a hablar de uno de los temas, de uno de los golpes de estado que le dio Satanás a la humanidad, y fue la liberación femenina. Satanás se lo disfrazó a la mujer como su liberación, pero fue en contra, fue la esclavitud, porque usted se da cuenta cómo primeramente el fruto del vientre de la madre hoy no vale nada. Las madres, esas madres que aparentemente son liberadas, fueron liberadas, que viven en el modernismo, que no tienen un esposo un matrimonio consumado por las autoridades civiles y por la eclesiástica, usted se da cuenta que son menos que perros viralata. Todo, en la inmensa mayoría, los tecatos, los delincuentes, los drogadictos, las prostitutas, las chapeadoras y toda esa gente provienen de un hogar que no está confortado por un padre y una madre estable en su casa. Y ahí eso es lo que se llama la liberación femenina. ¿Por qué? Porque los hijos de Satanás que manipulan y tienen este mundo y manejan este mundo, ellos leen la Biblia. Entonces, todo lo que ellos aprueban, lo que ellos promulgan, va en contra de los principios de Dios. ¿Por qué? Vuelvo y te repito, porque ellos leen la Biblia. Y te voy a leer esto ahora. Entonces, mira. En Mateo, capítulo 19, versículo 3, dice la Biblia, unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa a Jesús con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios lo hizo hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en una sola carne. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Escucha bien, Dios está hablando claro, que hay que casarse,
Y dice claramente que los creó varón y hembra. Escuche bien. Entonces, hágase un análisis, usted, un análisis consciente, exhausto. Y dése cuenta que el 90 y tantísimo por ciento, varón y hembra, dice que lo creó, ¿verdad que sí? Entonces ya le quieren poner un tercer sexo, ¿verdad que sí? Ahora quieren venir con las leyes, quieren poner una ley, o sea, una regla, de que venga con un espacio en blanco para que el niño decida qué él quiere ser en el futuro. ¿Ustedes se dan cuenta? Pero Dios lo creó varón y hembra. Ahora, usted no tiene que ser muy bruto, ni tampoco muy inteligente. Si usted se casa, si sus padres se hubiesen casado con uno de su mismo sexo, ¿usted hubiese existido hoy? No. Y usted no lo ve como se vuelven como garabatos, que parecen pirañas. ¿Por qué? Porque es en contra de la voluntad de Dios. Eso usted lo puede leer en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice porque la ira de Dios se revela desde los cielos por toda la injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la piedad de Dios. Y dice, porque habiendo conocido a Dios, no le honraron como Dios, sino que se envanecieron en su propio conocimiento. Y dice que como ellos no tuvieron en cuenta temerle a Dios, pues Dios los entregó a pasiones vergonzosas, y tanto así que deshonraron su propio cuerpo. Y dice, por ello honrar la criatura en vez del creador. Entonces, como ellos se fueron a la idolatría, dice que deshonraron su propio cuerpo, y que las mujeres dejaron el uso natural, el uso de la naturaleza, y se fueron una con otra, y también los hombres uno con otro. No me lo sé textualmente, pero búsquelo ahí en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Que de ahí es que nace, por ese pecado, es que nace la homosexualidad, el lesbianismo y la bisexualidad. De ahí es que sale. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Usted se va a dar cuenta que ahí le habla claro. Pero las religiones no te dicen eso, porque ellas son parte del sistema que te mantienen en esa ignorancia por el dinero, por el dinero. Por ejemplo, una de las religiones más grandes en España en el 2015 sacó de España, del Estado de España, cogió 11.000 millones de euros. Oiga, 11.000 millones de euros. Yo tengo los datos, yo no hablo así a lo loco. Todo lo que yo hablo tiene garantía en todo el sentido de la palabra, con valor y con seriedad. Usted sabe, si usted quiere aprender. Ahora, si a usted le interesa seguir viviendo la vida loca, usted tiene derecho. Usted tiene derecho. ¿Usted me entiende? Ahora, si usted tiene deseo de conocer a Dios, pues entonces usted se pone en línea con lo que yo le estoy hablando y usted lo investiga, porque usted no tiene que creerme a mí tampoco. ¿Usted me oye? ¿Usted me escucha? Usted no tiene que creerme a mí tampoco. Usted lo investiga. Y si usted quiere, me tira por ahí, que lo podemos discutir con prudencia, con seriedad. ¿Usted me entiende? Entonces Jesús le dijo que varón y hembra lo creó, y que por eso dejaría el hombre padre y madre y se unirá a la mujer, y serán los dos una sola carne. Y dice que como se convierten en uno, y como ya no son dos sino uno, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Oiga, que no lo separe el hombre. O sea, la mujer y el hombre, antes de irse a la cama, tienen que pasar por las autoridades civiles y luego por las autoridades eclesiásticas, por la iglesia, por el altar, a casarse. Ese es el verdadero matrimonio. Entonces, ¿cuál es la moda? La liberación femenina enseña de que la gente no tiene que casarse. Pero ¿qué es lo que dice? Varón y hembra los creó Dios, y dice, y que cuando se casan son uno solo. Entonces miren lo que dice la Biblia en Hebreos. Recuerde que le estoy hablando a ustedes de que los diabólicos que gobiernan este mundo
ellos se saben la Biblia, ellos leen la Biblia. Entonces todo lo que le enseñan a usted es en contra de lo que dice la palabra de Dios. Mire cómo dice aquí. Dice, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidad sexual y a los que cometen adulterio. Las inmoralidades sexuales son las que yo le estaba diciendo anteriormente. Usted irse a la cama con su pareja, y con su pareja o del mismo sexo, de lo que sea. Usted sabe que ya eso no hay ni que hablar, usted sabe que eso es un pecado, pero el sistema te lo promueve como bueno y válido. ¿Por qué? Porque ellos leen la Biblia. Entonces, como ellos quieren que la humanidad se vaya destruyendo, que no se reproduzca el ser humano, por eso es que ellos promueven la homosexualidad, la bisexualidad y el lesbianismo. ¿Por qué? Porque cuando usted se aparea con alguien del mismo sexo, usted no va a producir. Entonces usted está desgraciándose su vida, viviendo en maldición y vive de espalda a Dios, y tampoco entonces así se reproduce. Por eso es que recuérdese que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de nuestro Señor Jesucristo, el cual es la misma imagen de Dios. O sea, el príncipe de este mundo, ¿quién? Satanás, el que gobierna este mundo. Entonces, miren a donde acabo de leer. Dice, honren todos el matrimonio y manténganse fieles, pero Dios juzgará a los que cometen inmoralidad sexual. ¿Cuáles son? Los que se van a la cama antes de contraer matrimonio. Entonces, esos matrimonios que se juntan así, si es que se llegan a juntar, porque la mayoría que se quedan embarazadas en el aire, que ni se saben, a veces ni se saben de quién son, ni se saben ni más o menos, o sea, es una cosa loca. Entonces, después tiene que irse la mujer a su casa, a la casa de su papá, y el hombre se va por ahí, y a veces ni se llega a saber quién es el padre del niño. Entonces, la mujer, oiga, uno de los pasos de la salida que Satanás le da a la mujer es que lo aborte. Oiga, que lo aborte. Pero déjeme decirle algo. Satanás te entra para adentro todo el tiempo. Te dice, no espere hasta que llegue el matrimonio. Goza tu vida teniendo sexo deliberadamente. ¿Usted me entiende? Pero ya entonces, cuando usted se va a la cama, así a escondida, eso que le dice a usted no lo haga, y eso que le dice hágalo, eso es una lucha que hay entre los dos espíritus, entre el espíritu de Dios y el espíritu de Satanás. Entonces, usted se deja vencer por los deseos de la carne, por el impulso de Satanás. Entonces, cuando usted comete eso, ya usted nunca va a ser la misma mujer. Eso le va a doler a usted hasta que usted viva, hasta que usted no venga a los pies de Jesucristo el Señor a pedirle perdón por eso. Usted sabe que le va a doler. Entonces, cuando usted comete ese hecho, a usted le queda ese cargo de conciencia. Le queda ese cargo de conciencia. Entonces, sigue adelante, sigue empujándolo para adentro. Entonces, el próximo paso es que usted quede embarazada. Entonces, la próxima salida que le ofrece Satanás es que lo aborte, que aborte el niño. Entonces, usted tiene las dos opciones, o lo aborta o se queda con el niño. El tigre que le pasó por arriba no lo quiere. Entonces, ese embrión
el embrión, aquello que se produce cuando el mismo Dios le dice a su papá y a su mamá que se vayan a la cama y a tener relaciones sexuales para que produzca el niño. Entonces, ese embrión que cae en el útero de la mamá, el Dios lo está mirando desde el primer momento que cae ahí. Las cosas de Dios no son a lo loco. Mire, le voy a leer. En el Salmo 139, escuche bien. En el Salmo 139, dice la Biblia: tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. O sea, desde que su papá y su mamá, o usted y su pareja tienen sexo, desde que el espermatozoide cae en el óvulo de la mujer, desde ahí Dios lo está viendo que se forma el embrión. Entonces, ¿qué es un embrión? Le voy a explicar para que usted sepa. Usted sabe que yo no hablo mucho bla, 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 ni soy un predicador de carrera. Yo soy un hombre que me preocupo por investigar las cosas de Dios para enseñárselas a usted, para que si usted quiere recapacite y venga a hacer la voluntad de Dios. Mire lo que es el embrión. El embrión es la etapa inicial del desarrollo de un ser vivo mientras se encuentra en el huevo o en el útero de la hembra. En el caso específico del ser humano, el término se aplica hasta la 8ª semana de la concepción. O sea, eso viene siendo el embrión. Y voy a seguir un poquito con el embrión, pero voy a seguir otro paso más adelante, porque usted sabe que el niño después va creciendo. O sea, el embrión se convierte en el feto, que ya viene siendo un ser humano. Escuche bien, entonces. Voy a seguir con el embrión. Entonces, mire. El embrión es un periodo, hay una etapa que es la más delicada y se le llama organogénesis, o sea, el comienzo de los órganos. Y es el conjunto de cambios que permiten que las capas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo, se transformen en los diferentes órganos que conforman un organismo. Esos cambios ocurren en el periodo de las 3 semanas hasta los 3 meses. ¿Usted me entiende? Entonces, oiga bien, el periodo de organogénesis, o sea, cuando se comienza a formar los órganos, corresponde a la etapa más delicada, delicada de lo que usted tiene ahí adentro, que la gente no sabe que es, usted tiene un ser humano ahí adentro, y cuando usted lo mata, usted es un criminal. Cuando usted aborta, usted es una criminal. Usted tiene eso ahí que tiene que pedirle perdón a Jesucristo. Y eso muchas veces, de ahí es que vienen problemas de ese desorden, de andar brincando la tablita por aquí y por allá, y de los abortos y todas esas cosas. De ahí es que vienen muchos cánceres. Y vienen también lo que se llama el papiloma humano. Y después de ahí, cuando usted va entrando en edad, usted se vuelve una nadie. ¿Sabe por qué? Porque a eso fue que vino Satanás, a matar, a robar y a destruir. Y mire entonces, la organogénesis corresponde a la etapa más delicada y el que en las influencias externas van a producir mayores consecuencias adversas al condicionar el buen desarrollo de los diversos órganos del cuerpo humano. O sea, eso es de la 1 hasta las 8 semanas. Pero escuche bien, entonces, ahí comienza, ya viene en la 9ª semana, oiga bien lo que es la 9ª semana, que ya a la 9ª semana se convierte en un feto, ya no es un embrión, ya es un niño lo que usted tiene ahí adentro, a la 9 semana. Escuche bien. Entonces, el feto es el embrión que a partir de la 9 semana, en los organismos que se producen de forma sexual, la fusión del esperma y el óvulo en el proceso denominado fecundación. O sea, ese es el embrión cuando usted tiene las relaciones sexuales, y entonces eso es el choque del espermatozoide con el óvulo. Pero entonces
En el proceso denominado fecundación de un cigoto que contiene la combinación del ADN, el ADN es los de ambos progenitores, o sea, la sangre de los dos que lo procrearon. O sea, que de ahí es que se hace la prueba para usted saber si es la madre y usted es el padre. O sea, que la cosa de Dios no es a lo loco. Las religiones y el sistema te dicen que te dé tu gutazo y goza tu vida y disfruta tu vida, pero date cuenta de las consecuencias, cómo es que están. Busca las estadísticas. No tiene ni que buscarlas por escrito ni por el internet. Investíguelo usted mismo ahí en su casa, en su entorno, donde usted se mueve. Dese cuenta que todos los niños que no tienen una vida normal, que son delincuentes, tecatos, drogadictos, ladrones, prostitutas, jovencitas y todas esas cosas, en una inmensa mayoría son de este tipo de matrimonio. Entonces, cuando va en este proceso, usted se puede dar cuenta que las cosas de Dios no es a lo loco. La mujer no es un animal, ni el hombre tampoco. La mujer no puede andar vestida como anda excúsenme la expresión, suena un poquito duro, pero tengo que decírselo para que usted me entienda. La mujer no puede andar como anda una burra, ni anda una perra, ni un puerco, que no usan ropa interior. La mujer tiene que andar con su parte bien cubierta, porque así fue que para eso fue que Dios creó la mujer. Pero el sistema te ha dicho que tú tienes que exhibirte para venderte. Sí, claro, te exhiben y te venden, pero te venden fiado. Te cogen el producto fiado. Después que te comen la fruta, te dejan el tronco botado y después tienes que botarlo, tienes que quemarlo. Y esas consecuencias, por eso es que vemos el desorden que hay en la sociedad hoy día. ¿Por qué? La Biblia dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los que cometen inmoralidades sexuales, o sea, a los fornicarios, a eso lo va a juzgar Dios. ¿A cuáles son? Los que se acuestan los que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces, cuando la mujer decide no abortar el niño ya está percibiendo todo lo que se está viviendo ahí afuera. Desde las 9 semanas ya el niño sabe y siente todos los sentimientos positivos y las emociones negativas. Todo lo que la mujer siente, lo siente el niño, todo. Cuando la mujer llama al padre, al famoso padre, que está supuesto a ser el que lo apoye el niño. Mira, que esto y que lo otro. Ah, a mí no me habla ese maldito muchacho. Eso le duele a la mujer, pero eso va derechito allá adentro, al niño, para que usted se lo sepa. Y eso, cuando ustedes se ponen a pelear con su pareja, yo no sé para qué tú quedaste embarazada. Maldigo la hora que quedé embarazada. Este maldito muchacho. Eso lo está escuchando el niño. Y esas emociones y esos sentimientos, todos los está el niño guardando en el corazón, para que usted se lo sepa. Entonces, por eso es que vemos que los niños, en su inmensa mayoría, nacen, se crían, porque el carácter del niño se forma hasta más o menos los 4 o los 5 años. Entonces, una madre soltera, en la inmensa mayoría de veces, los países pobres, como somos nosotros los dominicanos, que son países pobres, en la inmensa mayoría están sumergidos a la miseria. Entonces, la mujer tiene que llevar una carga, la mujer tiene que llevar una carga que eso ni se sabe cómo es. La mujer a veces hasta tiene que acostarse, volverse a acostar con otro hombre diferente para poder
para poder llevar a cabo eso. Tiene que vivir como una burra trabajando, porque hay mujeres que no abortan. Hay mujeres que cometen sus errores, porque somos humanos todos y todos cometemos errores. No crean ustedes que yo soy San José. No, yo cometo todos mis errores y cometí muchísimos errores ahí afuera y todavía aún estoy en la iglesia y no me la doy de santo. ¿Qué es lo que te quiero dejar dicho? Que tú tienes derecho a la salvación. Jesucristo pagó por ti en la cruz del Calvario. Y no importa lo que tú hayas hecho, todos tus errores, Jesucristo, si tú vienes y aceptas su sacrificio en la cruz del Calvario, Él dice la palabra de Dios que Él los echa todos en lo más profundo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. Jesucristo vino a trabajar, a morir por nosotros porque somos malos. Si hubiese habido uno bueno, no viene a morir por nada. No viene a morir porque no hubiese habido uno bueno y hubiese habido esperanza. Pero no, lamentablemente, somos todos malos y por eso fue que Cristo murió. O sea, que usted tiene el derecho, usted tiene la oportunidad de arrepentirse de su pecado. Entonces, esos niños que usted mira desde el principio, esos niños vienen con heridas, nacen con heridas. Primeramente, nacen con el pecado. Escuche bien, recuerde que lo que yo hablo por aquí tiene garantía. Garantía, 1000 por 1000. Voy donde sea. Usted me puede llamar al Palacio, a la Fortaleza, a la Casa Blanca, me puede llamar al Vaticano, usted me puede llamar donde quiera. Usted me puede llamar donde sea, porque yo me aseguro de que lo que hablo por aquí tiene validez bíblica. Yo no ando inventando, ni primeramente no lo hago por dinero. Nadie puede decir por ahí que yo cojo un peso de la Biblia. Lo hago por amor a Dios. ¿Usted me entiende? Entonces, lo primero que la mentira más vil que se te habla, me van a excusar que la esposa me trajo un cariñito. Gracias, me perdonan, pero usted sabe cómo es. Mire, la primera mentira que se le habla a usted es de que todos somos hijos de Dios. Esa es la primera mentira. La verdad absoluta de eso es que todos nacemos hijos del diablo. Me perdona. Suena duro, pero todos los seres humanos nacemos que Satanás tiene un derecho legal sobre nosotros, sobre los seres humanos. Todos. Esa es la primera mentira que le habla el sistema a usted, de que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Usted me entiende? La Biblia habla muy claro de eso, que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, que se llama Jesucristo hombre, que se hizo hombre para venir a pagar por nuestros pecados. ¿Usted me entiende? Y la Biblia habla claramente y dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y el único que ha derramado sangre por usted y por mí en la cruz del Calvario se llama Jesucristo el Señor. Así que cuando usted va a un sacerdote a decirle, Padre, perdóneme porque que yo pequé y que yo cometí esto y que cometí lo otro, por eso es que usted no ha podido cambiar su vida. Por eso es que usted no se ha podido deshacer de esa maldición, porque ese sacerdote le está hablando mentira a usted. Él no le puede perdonar pecado porque él no ha derramado sangre por usted. Él no ha pagado el precio de su pecado en ninguna parte, como lo hizo Jesucristo en la cruz de Calvario, que dice la Biblia que lo mataron y se exhibió públicamente el pecado y la maldición y el derecho que Satanás tenía sobre usted y sobre mí. Jesucristo
lo exhibió públicamente allá en la cruz de Calvario. Entonces, esos pecados que usted va y le pide perdón al sacerdote, eso es una mentira. Por eso es que usted tiene que volverlo a hacer. Por eso era que yo era igualito que usted. Por eso era que yo no podía deshacerme de mis pecados. Yo tenía que vivir bebiendo, tenía que vivir bailando, tenía que vivir fumando y tenía que cometer eso. ¿Por qué? Porque cuando usted usa vicio, usted anda buscando cubrir una necesidad que usted siente en su alma, ya sea de tristeza, de depresión, de desorden, de cualquier tipo de desorden emocional. Entonces usted trata de cubrir eso, sea con la droga, con el cigarrillo, hay mucha gente que vive en depresión, tienen que usar sedante y tienen que usar todas esas cosas, y eso solamente usted va a ser libre cuando usted venga a Jesucristo el Señor, le pida perdón por los pecados que usted ha cometido, se lo ponga en sus manos, usted sea franco con Él, honesto con Él, y entonces usted diga públicamente que usted renuncia a eso y que acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Es la única forma que usted se va a poder deshacer de esos pecados. Entonces, ya le estoy hablando de un paso, ¿verdad? Entonces, cuando las parejas procrean, que nacen los hijos, sin ir al juez civil y al altar, eso es otro pecado que se añade a su casa. Usted está en pecado, la pareja. Entonces, el niño que está naciendo, que nace, también sigue en pecado. Y muchas veces, la mayoría de esa gente que vive en esa vida así, muchas veces tienen los diosesitos de madera, de cartón, que le venden los tigres, que le fabrican a usted eso para hacer dinero, para engañarlo. Por eso fue que le dije anteriormente que cuando Jesucristo resucitó, ellos divulgaron de que los discípulos habían venido y se habían robado el cadáver. ¿Usted sabe para qué? Para que no se le cayera el negocio de los santitos que fabrican para engañarlo a usted. Lo engañan, yo no sé ni cuántas veces, porque mire, primeramente les roban el dinero, lo ponen de espalda a Dios, lo sumergen en una maldición. Usted entra el diablo a su casa, porque esos son demonios, son espíritus. Eso, vaya donde los brujos para que usted vea que ellos lo tienen allá. Eso es lo que los brujos tienen en sus altares para hacer maldades. ¿Usted quiere hacer maldad? Vaya donde los brujos, que ellos dique. Ellos no se atreven a bregar conmigo. Yo tengo una cubierta, mi hermano. Mire, una vez fui yo donde un brujo. Oiga lo que le voy a decir. Pues yo no soy un santo. Yo le estoy hablando a usted para que usted me entienda, para que usted sepa que Jesucristo vino a morir por usted, y que por bueno no fue que yo vine al evangelio, fue por malo que yo tuve que ver, que Jesucristo murió por mí. Y hoy yo puedo decir que soy un hombre que ando limpio, un hombre que ando en victoria, un hombre que vivo una vida en humildad, pero vivo bien, y es porque Jesucristo me limpió. Una vez me llevaron donde un brujo. Yo tenía muchísimos problemas, yo vivía en depresión, tenía que tomar pastillas, tenía que tener 10 mujeres, tenía que vivir borracho, tenía de todo lo malo, un gusano yo era. Y yo fui donde un brujo, donde una bruja, ¿tú sabes dónde? En el Ingenio de Santiago. Yo fui, nosotros vamos jugando, yo le hablo franco para que usted sepa que es verdad lo que yo le estoy diciendo. Yo fui al Ingenio donde una bruja, y usted sabe lo que dice lo que decía la bruja. Se puso a tocar, clean, 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 y se puso a invocarlo. Y dijo, yo tuve que irme sin consultar con ella, porque dijo que el viejo no le llamaba, no le respondía. El diablo no le respondía. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios tenía un propósito conmigo. Porque donde está Jesucristo el Señor, se tienen que romper todas las cadenas. Donde está Jesucristo el Señor, por la sangre que Él derramó en la cruz de Calvario, es que se deshacen los pecados, que se deshacen las enfermedades, que se deshacen las maldiciones, y que usted comienza a vivir una vida en victoria.
Ese es el problema. Entonces, las religiones no le dicen eso. Las religiones dicen que todos somos hijos de Dios, pero eso es una mentira. La Biblia habla muy claro y dice que Jesucristo vino a los suyos. Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino, hablando de Jesús, mas los suyos no les recibieron. Pero a los que les recibieron y a los que creyeron en su nombre, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y dice que esto no es a los que son hechos por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de voluntad de Dios. O sea, que usted nace cuando su mamá y su papá se van a la cama y le da deseo de hacer el amor. Entonces ahí usted nace de la carne, del deseo de la carne y de la sangre de su padre y su madre. Pero no es eso lo que... Y dice, esto no es a los nacidos de voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. O sea que usted tiene que experimentar un nuevo nacimiento, como le dijo Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. De cierto te digo que si no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le hizo la pregunta clara y lógica y precisa. Pero ¿y cómo yo puedo meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer de nuevo? Jesús le dijo, no, a ese nacimiento no es que yo me refiero. Tú tienes que nacer del agua y del espíritu. Tienes que nacer del agua y del espíritu. ¿Cómo es del agua y del espíritu? Pedirle perdón a Jesucristo el Señor, para que le perdone su pecado, para que se limpie el vaso. Entonces Dios venga a vivir dentro de usted mediante la persona del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, cuando habla de nacido del agua, entonces usted tiene que bautizarse como se bautizó Jesús, que era un adulto. Dice el apóstol Pablo, habla muy claro y dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte. Oiga, cuando usted se sumerge, como hizo Jesús, en su cuerpo entero entre el agua, entonces usted está simbolizando de que usted ha muerto al pecado. Oiga, de que usted ha muerto al pecado. Entonces, cuando usted sale de ahí, recuerde que cuando Jesucristo subió del agua, que fue sumergido por Juan en el Jordán, dice la Biblia que los cielos se abrieron y escuchó una voz del cielo que dijo, ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Después que se bautizó como hombre, porque Jesucristo vino a enseñarnos a nosotros qué era lo que tenía que hacer. Y Jesucristo se bautizó a los 30 años. Desde que usted cumple los 12 años, ya usted es un adolescente, que usted tiene dominio de su mente, que usted tiene conocimiento del bien y del mal. Entonces usted tiene que bautizarse y nacer del agua y del espíritu, renunciar a Satanás, pedirle perdón a Jesús por los pecados. Entonces ahí usted va a comenzar a vivir una vida nueva en Jesucristo el Señor. No es que todos somos hijos de Dios, no. En la otra mentira, recuerde que le estoy hablando de las mentiras que le habla. La primera mentira fue que se robaron el cadáver de Jesús. ¿Para qué? Para poderle seguir vendiendo los santitos muertos. La otra mentira fue la de la liberación femenina. Otra mentira que le utilizan a usted, que son mentiras, es el purgatorio. Esa es la mentira más vil que puede usted utilizar las religiones. ¿Usted sabe qué es el purgatorio? Mire, el purgatorio, ellos le enseñan, mire, el purgatorio, ellos le enseñan a usted que cuando usted se muere, usted puede vivir como usted quiera. Oiga, que usted puede vivir como usted quiera. Y que cuando usted muere, entonces se va lo envía a un lugar para que se limpien los pecados. O sea, entonces usted va y le da X cantidad de dinero al sacerdote y le hace una misa
y ahí se le limpian los pecados. Ahí se le limpian los pecados. Eso es otra mentira. Si fuera así, Jesucristo no hubiese tenido que morir en la cruz de Calvario. Si hubiese sido así. ¿Usted me entiende? Entonces, usted tiene que abrir los ojos. Tiene que abrir los ojos. Usted dice, pero el asunto es que me lo leen en la Biblia, vienen y me tocan en la Biblia. La Biblia dice muy claro que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás porque él se viste de ángel de luz. Y para eso es que Dios nos tiene a nosotros aquí, para que le hablemos la verdad, como dije anteriormente, que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es la misma imagen de Dios. Entonces, ya voy a terminar. No me di cuenta, me van a excusar. Se me está descargando el iPad. Le voy a decir ahora entonces cuál es la forma que Dios manda en el matrimonio. Me excusan que fue que se me tuvo un pequeño. Estamos en vivo, pero perdone que tú sabes que yo no tengo mucha. Tráeme la atención, please. Me van a excusar que fue un error, pero usted no tiene, yo no vengo a modelarle a usted de aquí, yo vengo a enseñarle. Quédese con la enseñanza y excúseme. Mire cómo es que Dios manda el desenvolvimiento de la familia. Escuche bien. Mire, excúseme que voy a ponerle atención, ¿ok? Deme un segundo que voy a poner la atención. Se me está descargando el dispositivo, excúsenme, me perdonan. Gloria a Jesús. Excúsenme, estamos en vivo, yo sé que es un error, una falla, pero lamentablemente eso fue un imprevisto. Usted sabe que los muchachos le usan las cosas a uno y eso no tienen que ver con nada. Gloria a Dios. Bien, ya ahí estamos de nuevo conectado. Entonces, para concluir, le voy a decir cuál es el matrimonio que Dios establece. Mire, en Efesios capítulo 5 y versículo 1, dice la palabra, estoy leyendo una versión que se llama la NBI, Nueva Versión Internacional, pero es lo mismo, usted lo puede buscar en cualquier, esta es un poquito más cruda, se entiende más. En el libro de Efesios, capítulo 5 y versículo 21 en adelante, dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse a su marido. Tengo que explicar eso. Para que después no lo esté viendo una pareja ahí y después que se vaya con confusión y se crea que la esposa es una chopita que la va a tener ahí para que friegue, para que planche, para que lave. No, señor. Hay un orden. Mire cómo eso trabaja. Excúsenme. Hay un orden. ¿Cuál es el orden? Bueno, la mujer tiene que someterse al marido. Pero escuche bien, ¿a cuál marido? Al marido que se somete a Dios. No es que usted va a ser un delincuente y va a llegar a la casa, que no planchaste, no lavaste, no cocinaste, no limpiaste, y que no esto. No, señor, no. El matrimonio no es una competencia. El matrimonio es la unión de dos personas que en la mayoricísima
de los casos, nunca van a coincidir en nada, o quizá coincidan en algo, pero si ponen a Cristo como centro de su hogar, entonces ahí van a poder llevar, porque no es una competencia, es llevar un matrimonio, como leímos en el libro de Mateo capítulo 19, versículo 4, que dice que así que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Varón y hembra los creó. No fue varón para varón, ni hembra para hembra. Varón y hembra lo creó Dios. Y dice que no lo puede separar el hombre. No se pueden, los matrimonios no se pueden divorciar. Los matrimonios lo que tienen que hacer es poner las cosas sobre la mesa y sobrellevarlas al centro que se llama Jesucristo el Señor. Es así. No venga usted ahora, con usted hombre que está ahí, a creer que va a llegar a su casa como si usted tuviera una chihuahua amarrada con un collar. No, eso no se usa ya. Eso no se usa. Y eso de la liberación femenina tampoco usted lo se usa distinguido. El marido tiene que amarla a usted y usted tiene que someterse al marido que se somete a Dios, al que se somete a Dios. Porque tampoco somos locos, para que usted vaya a pensar que tiene un esclavo en su casa. Entonces dice, para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó la iglesia. Escuche bien, el marido, el hombre, tiene que ser el perro de la casa, el perro guardián de la casa, y el proveedor de la casa, el que lleva el dinero, el que lleva la plata a la casa, tiene que ser el marido. Y si deciden trabajar los dos, tienen que hacer un presupuesto para que después no anden ahogados, entonces tengan que vivir afanados, ahogados, y entonces los hijos tengan que dejárselo a un Juan de los Palotes, y como usted viene a ver, usted cree que está haciendo gran cosa y usted está peor que los perros viralata, porque sus hijos se lo están aconsejando gente que ya usted sabe por dónde que se lo están aconsejando. Así que usen la cabeza. Este mundo es bien bastante engañoso. Este mundo no es fácil. Y lo más precioso que puede tener el hombre, el sistema de este mundo, dice que tú eres de acuerdo a donde tú vives y que tú vales lo que tienes. Eso lo dice el diablo y los que guían este mundo. Es una mentira. Jesucristo el Señor dijo que la vida del hombre no depende de la abundancia de bienes que posee. Si fuera así, los ricos no se ahorcaran, ni se envenenaran, ni se deprimieran, y todos vivieran bien. Y los ricos viven, los que tienen dinero, viven peores, que son la gente más miserable de todo el mundo, los que tienen dinero, en su inmensa mayoría, al menos que no tengan a Jesucristo el Señor en su corazón. Que el dinero no sea su Dios, sino que las riquezas que tienen sean como bendiciones que se la haya dado Dios. Como dice la palabra, la bendición que enriquece es la que te da Dios y no trae tropiezo con ella. Gloria a Dios. Entonces, dice que el marido tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. O sea, Cristo entregó la vida por la iglesia, por nosotros, a fin de hacerla santa y limpia y al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Oiga cómo es. Oiga cómo es el truquito. Que esto no es a lo loco, no es, usted no se casó con una chopita de que para que le lave y le planche. No, usted tiene que amar a su esposa, usted tiene que dar la vida, usted tiene que ser un perro vivo en la casa suya, por su familia, por su esposa, por sus hijos. Usted tiene que defenderla como Cristo defendió la iglesia, que entregó, se fue hasta la muerte en la cruz de Calvario por nosotros. Así es. Eso no es a lo loco. Entonces mire lo que dice. Nadie odia su cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo lo hace por la iglesia, y nosotros somos miembros de su cuerpo. O sea, que tenemos que amar a nuestra esposa, porque nadie odia su propio cuerpo. Entonces tenemos que amar a nuestro cónyuge como nos amamos nosotros mismos. Y dice, como dicen las escrituras, el hombre dejará a su padre
y a su madre, y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Oiga, en uno solo. ¿Usted no quiere que le pique un mosquito? Pues tampoco a su esposa no deje que le piquen los mosquitos. Los hombres tenemos que defender las esposas. Defender las esposas. Que ni los mosquitos le puedan picar, hermano. Ese es el trabajo del hombre. El hombre tiene que ser proveedor de la casa y tiene que defender su familia. Y esa es la familia que Dios creó, que Dios formó, que Dios estableció. Gloria a Dios. Y mire lo que dice. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Pero por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como a sí mismo y la mujer respetar a su marido. Ese es el hogar de acuerdo a la voluntad de Dios. Los delincuentes, los niños que andan ahora así como está la sociedad. ¿Usted sabe por qué? Porque se ha sacado el Dios verdadero de los hogares. Es por eso que usted ve los niños naciendo que ya a los 12, a los 13 años son parásitos en la sociedad. ¿Cuáles son los niños que se van por ese camino? ¿Usted sabe cuáles? Los que no tienen un padre y una madre casado legalmente, donde tiene un hombre macho en la casa, pero no macho para estar de dictador, no, un hombre macho, un guardián de la casa, de su familia. Por eso busque las estadísticas, Los niños, mire, la liberación femenina se oficializó en el año 1970, por así decirlo. Puede variar algo, pero no. En el año 1970, mire. Si usted hace así y se va a la próxima generación, lo pone en el año 1990, ¿verdad que sí? Esa es la próxima generación. Entonces, de 1988 a 1990, por poner más o menos algo que se parezca, usted se va a dar cuenta que de ahí fue que el golpe de Estado que Satanás le dio a la humanidad. De ahí en adelante, entonces, del 88, sumando otra generación que viene peor, viene siendo del 2006 al 2008, ¿verdad que sí? Del 2006 a 2008, poniéndole 18 a 20 años, ¿verdad que sí? Entonces, de 2006, calcule para acá, calcule el desorden que tiene la sociedad. ¿Usted sabe por qué? Porque hemos sacado a Dios de los hogares. Si su iglesia que usted está visitando no le enseña esas cosas, entonces usted tiene que revisarse. ¿Por qué? Porque usted no puede irse a la cama si usted no ha contraído matrimonio. Eso es un pecado. Y cuando los niños crecen así, rialengo, como se le llama, de ahí es que viene la delincuencia. Viene porque los niños que se forman